que la IA haga el trabajo que tú no tienes que hacer. Si tú eres fisio, si tú eres psicólogo, si tú eres nutricionista, si tú eres cualquier profesional de la salud, dedícate 100% a atender al paciente que tienes enfrente. Entonces lo que hacemos es ahorrar tiempo a estos profesionales para que mejoren su asistencia cuando tienen al paciente delante. Si tienes 10 millones de informes, ¿cuánto tarda una persona en leerlos, en analizarlos y en ver qué puede pasar a esos pacientes? Siempre anonimizamos los datos. Nosotros no decimos a la inteligencia artificial, a este paciente le pasa esto, sino solo el mensaje de pasa esto. ¿Cómo piensas que va a evolucionar la introducción de la inteligencia artificial en el sector sanitario? ¿Esto hacia dónde va? Aquí hay varias ramas. A mí, por ejemplo, el análisis de datos mediante imágenes de pruebas analíticas me parece un buen campo y sobre todo con la prevención. O sea, hay estudios que ya sacan que se puede detectar un problema cardíaco 5 o 7 meses antes de que ocurra. Entonces, ese campo me parece muy interesante y yo creo que también es el que más desarrollo tiene, porque conforme más va aprendiendo, más fiable es. Entonces yo creo que ese campo es que se puede explotar muy bien, sobre todo para el beneficio del paciente. Y lo que digo, si tienes 10 millones de informes, ¿cuánto tarda una persona en leerlos, en analizarlos y en ver qué puede pasar a esos pacientes? Pues la inteligencia artificial al final te lo hace en cuestión de segundos. Ese campo, la verdad que a mí personalmente me interesa mucho. Quería preguntarte, un tema que preocupa mucho a los sanitarios, ¿no? Y también supongo que a los responsables de clínicas, de centros hospitalarios, es el tema de la privacidad de datos. Sí. ¿Vosotros cómo gestionáis esa privacidad de datos? Porque son datos muy sensibles, con una inteligencia artificial. ¿Cómo lo estáis llevando? Aquí hay que separar inteligencia artificial del programa de gestión, ¿vale? Nosotros en el programa de gestión guardamos todos esos datos de los pacientes con el nivel de seguridad que debe tener un software de gestión de salud. Cuando nosotros conectamos la inteligencia artificial a ese software, siempre anonimizamos los datos. Nosotros no decimos a la inteligencia artificial, a este paciente le pasa esto, sino solo el mensaje de pasa esto, para que luego procese y haga lo que nosotros le decimos. También, al tenerlo integrado en WhatsApp, el cifrado es de punto a punto. O sea, nosotros conectamos en un primer paso el paciente con el asistente y luego el asistente con la clínica. De tal forma que es el propio paciente el que decide quién ve los datos. Si luego va a una clínica y se quiere cambiar a otra clínica, es el paciente el que dice, vale, traspasan mis datos de una clínica a otra. O sea, el poder lo tiene el paciente y la privacidad también. Yo intuyo que sí, por lo que me estás ya avanzando, pero quería preguntarte, ¿la inteligencia artificial es compatible perfectamente con una mejor atención personalizada y humanizable? Es decir, lo que pensamos de que no, es que es un robot que me está entendiendo. No ha entendido usted nada, es todo lo contrario. Es decir, ¿es posible utilizar una inteligencia artificial para que el profesional sanitario sea mejor profesional y dedique más tiempo al paciente? Claro, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Las clínicas o los centros que tienen contratados Fisia, cada paciente de ese centro tiene su propio asistente virtual, su propio médico, su propio fisio, su propio sanitario. Entonces lo que se llega es a un nivel de personalización porque es respuesta abierta. El paciente puede escribir lo que quiera que nosotros lo vamos a entender. Eso da un nivel de personalización frente a ¿qué te pasa? ¿A, B o C? No puedes contestar más de C, no hay más C. Entonces, ese nivel de personalización que se consigue con cada paciente es lo que digo, o sea, refuerza la clínica por el trabajo que ahorramos, pero que los pacientes damos un valor añadido. ¿Nos podrías comentar algún caso de éxito o algún comentario que os haya trasladado alguna empresa vuestra que digas, oye, no me esperaba esto es fantástico, más de de mis expectativas? No sé si tenéis alguna experiencia en ese sentido. Sí, nosotros hace ya casi 2 años prácticamente cuando empezamos con esto, tenemos un cliente que es Víctor, que cuando pusimos a funcionar el asistente dentro de su clínica, me acuerdo perfectamente que a los 3 días me dice, Marcos, me encanta. O sea, Fisia es mi mejor amiga. Y dije, bueno, pues mira. Y luego también otro cliente que nos dijo que no le hace... En este caso era autónomo. Víctor sí que tenía, que son 4 o 5 fisios si no me equivoco, y en este caso era autónomo, solo él. Y nos dijo que no le hacía falta personal administrativo porque Fisia se encargaba de lo que él hacía. Entonces, son esos comentarios los que nos ayudan a nosotros a decir, vale, vamos por buen camino.
Nos estás contando un relato de que efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar mucho a clínicas, a centros privados, a empresas, a centros sanitarios en general, pero ¿cuánto tiempo os costó, digamos, desde la idea hasta la puesta en marcha o conseguir un primer cliente? Es decir, ¿cuánto esfuerzo hay detrás? Porque que no sea todo fantástico y maravilloso. No, sí, bueno, podríamos hacer solo un podcast de todo lo que no hay que hacer o de todo lo que se hace mal. Nosotros cuando empezamos con esto que fue la idea, para llegar a MVP, que era un simple chatbot, que tenía algunas poquitas funcionalidades, pero nuestro objetivo era demostrar lo que podíamos llegar a hacer. Pues eso fueron 6 meses, solo para crear ese chatbot que, insisto, era hola, ¿qué tal? ¿Me duele esto? Vale, pues entonces haz esto. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos a un congreso con eso y la aceptación por parte del público, de los profesionales, fue increíble. O sea, nos animó a nosotros a seguir con esto porque veíamos que, primero, a día de hoy nadie tiene un asistente virtual especializado en salud y segundo, no lo tiene conectado a un software de gestión. Entonces, tiramos por ahí. Luego, después de hacer ese desarrollo, tardamos otros 6 meses en integrarlo en WhatsApp. O sea que aquí contamos lo bonito, pero hay un trabajo detrás que es brutal. Y luego está la integración entre especialistas sanitarios, ¿no? Con ingenieros, incluso con una psicóloga. Es decir, sí. Hay mucho trabajo detrás y da trabajo, ¿no?, la inteligencia artificial. Sí, total. De hecho, Marina, que lo que le dijimos a Marina fue que, por favor, que esto no parezca un robot. Haz lo que tengas que hacer, pero que sea como lo más personalizado, lo más incluso empático, que tenga ese sentimiento de empatía, que sea como un acompañante más de cada paciente. Y un punto muy a favor que se le ocurrió a Marina es el añadir emoticonos a los mensajes, que parece una tontería, pero es como, vaya, es mucho más cercano, es mucho más guay, ¿no? Que tiene más flow, por así decirlo. Menos frío, ¿no? Exacto. Es más próximo a... Exacto. Entonces sí que nos ha dado trabajo el decir que no sea un robot, que tampoco sea un humano, ¿no? Porque no llega a ser un humano, pero que sea como lo más cálido posible. Y en ese sentido de calidez, también moviendo un poco a vuestros clientes, a las clínicas con las que trabajáis, los pacientes os han dicho a través de las clínicas qué perciben los pacientes, si están a gusto con esa interfaz, esa interacción, se sienten incluso más acompañados o lo ven más lejano, sí, más reticente. ¿Qué percibís? Sí, eso es una muy buena pregunta porque es una métrica en la que nos basamos nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o no. Cuando nosotros creamos un asistente, normalmente siempre preguntamos a la clínica, después de cada conversación hace un feedback, da un feedback, pregunta al propio paciente, oye, en esta conversación del 0 al 10, ¿te has sentido cómodo? ¿Tengo que mejorar? Entonces, de los 44 clientes que tenemos a día de hoy, tenemos una nota media de 9,24 sobre 10 de la atención percibida por Fisia. O sea que vamos bien, puedo sacar pecho en este caso. Con lo cual el paciente sí que se siente acompañado o escuchado, ¿no? Que a veces, muchas veces es más la posatención o la atención durante un proceso por el que está pasando el paciente y dice, bueno, no me siento aquí solo, me he ido un día y me ha visto un especialista, me he ido y aquí sigo un poco, sino que hay una especie de acompañamiento y seguimiento, ¿no? Exacto. Creo que me has comentado que acudiste a una charla de Jorge Calvo, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas qué percepción tenías de la IA antes de ese momento? Yo es que sí que había tocado un poco de inteligencia artificial por friquismo, por así decirlo, un poquito antes. Entonces, yo la charla que dio en concreto Jorge sí que a ver, tampoco quiero, pero la vi muy básica de decir, bueno, pues esto es ChatGPT, esto es un prompt y poco más, ¿no? Pero la dio también que dije, jope, o sea, es un mundo la inteligencia artificial. Si le dices, si pones el mismo mensaje y cambias una palabra, tienes 2 respuestas distintas. Entonces tienes que hilar muy fino para saber cómo dirigirte a la inteligencia artificial. No solo poner hola, ¿qué tal? Sino es el prompt, el famoso prompt. El famoso prompt. No quiero que nos descubras nada, pero seguramente que esto os ha dado ideas para otros proyectos, otras innovaciones. ¿Estáis pensando en otros caminos que tomar? Sin adelantar nada ni dar ninguna pista a la competencia, por supuesto. No, es que lo doy porque es casi imposible. Nosotros ahora lo que hacemos es por mensaje. Entonces lo que ahora queremos desarrollar es por voz. Pero no un asistente por voz de mando un audio y me contesta con un audio, no.
Nosotros lo que queremos hacer, bueno, Robert en este caso es desarrollador de inteligencia artificial, pero él también ha trabajado durante muchos años en telecomunicaciones. Entonces, el proyecto que tenemos para 2025 es hacerlo por voz, por llamada, incluirlo en una llamada. No en una aplicación ni en WhatsApp, en una llamada, que el paciente llame, que sea el propio asistente el que le contesta con la voz personalizada que se puede poner de cualquier profesional, y dentro de esa misma llamada, agregar usuarios. O sea, imagínate que tú llamas a una clínica, te contesta un asistente y tú le estás preguntando por un dolor de espalda. Pues que el propio traumatólogo entre en la llamada sin que tú como paciente lo sepas y le diga al asistente virtual, oye, esto no se lo digas, oye, esto díselo de otra forma, y que dé esas instrucciones que lo estamos haciendo ahora por WhatsApp, por llamada. Pero entonces entraría el médico, el especialista en la llamada, pero no lo escucharía realmente el paciente, sino que sería intermediado por la inteligencia artificial. Exacto. Suena muy complejo también, ¿no? Oh, sí, sí. Lo bueno es que avanza mucho el reconocimiento por voz, pues la latencia, la rapidez. Sí. Y la verdad es que y también una voz agradable que ayuda mucho, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí que es verdad que ahora parece ser que los ChatGPT, Gemini ya van en ese sentido de que puedas interactuar perfectamente con una inteligencia artificial que a veces algunos no sabrán ni qué es humano, ¿no? Ni qué no es un humano.